Aquí tenemos el concepto del pH y lo que es el equilibrio químico. Habíamos dicho que el concepto pH pues obviamente viene a partir del equilibrio químico, y pues sabemos que el equilibrio químico lo vamos a ver con muy poco detalle en la siguiente clase, que es acerca de los ácidos fuertes y débiles. Sin embargo, pues todo el concepto de pH viene a partir de la constante de equilibrio, que pues es un concepto que para nosotros va a ser un poco superficial de ver. Entonces, cuando hablamos de pH y definición de ácido-base, estamos hablando principalmente de sustancias que están disueltas en agua. Son sustancias que al contacto con el agua se disocian y forman cationes y aniones que interfieren en las propiedades ácido-base de las soluciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una naranja. Ustedes saben que pues una naranja la tenemos como una sustancia o un alimento ácido, aunque pues habíamos visto en la clase pasada que no es ácido sino agrio. Sin embargo, pues todos reconocemos el sabor de la naranja. De esta naranja nosotros podemos obtener jugo de naranja, y ese jugo de naranja pues va a tener unas propiedades, entre ellas un sabor un sabor agrio. Obviamente sabemos que las naranjas pues tienen cierta cantidad de azúcar, entonces pues la bebida va a tener ese sabor. Sin embargo, lo característico de este jugo es que va a presentar cierta acidez. Ese sabor ácido se debe a ese compuesto que aparece, que es el ácido cítrico. El ácido cítrico es una sustancia que es la responsable de esa acidez en el jugo. El ácido cítrico, pues no sé si ustedes han visto, en los alimentos aparece eh, como citratos. En los alimentos se le coloca ácido cítrico como conservante y como acidulante, o sea, como generador de acidez. Y del ácido cítrico pues podemos observar varias cosas. Primero, tiene muchos OH. Esos OH no son hidroxilos, no son bases, sino solamente se conocen como función alcohol, y cuando están al lado de un doble enlace carbono-oxígeno se conoce como una función de ácido carboxílico. Entonces este ácido cítrico tiene 3 grupos carboxilo, y como tiene grupos carboxilo tiene 3 hidrógenos ácidos. ¿Qué es un hidrógeno ácido? Son los hidrógenos que se desprenden de la sustancia de manera sencilla, muy fácil, cuando entran en solución acuosa. O sea, cuando entran en el agua, estos hidrógenos se liberan para dar el valor de pH. Ese 3H más que tenemos ahí son los 3 protones que puede liberar el que el ácido cítrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que los ácidos y las bases son especies que están presentes como sustancias disueltas en agua, y de acuerdo con su concentración dará un valor de pH. Entonces, para nosotros obtener ese valor de pH, las sustancias deben estar disueltas en agua, porque si no, no tendremos un valor de pH. ¿Por qué nosotros podemos obtener pH en la naranja directamente? Porque en la naranja hay gran contenido de agua. Entonces, el agua pues hace una forma de solución acuosa dentro de la naranja, y nosotros pues podemos determinar esa presencia de agua. La teoría de Bronsted y Lowry, eso es un tema que de pronto algunos ya han manejado. ¿Y en qué consiste esta teoría?
esta teoría consiste en que un ácido da protones al medio de la solución y la base es la encargada de recibir protones presentes en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que un ácido y una base, según la teoría de Bronsted y Lowry, gracias a estos señores en la década de los 30, 40 en el siglo XX, fueron los que propusieron esa teoría. Entonces ellos, al proponer esa teoría, hablaron de esto, de que un ácido libera protones, una base recibe esos protones. Entonces eso pues nos permite determinar si una sustancia es ácida o básica. Entonces veamos. Entonces esta teoría consiste en que un ácido da protones y una base lo recibe. ¿Cómo es eso? Miremos entonces. Tenemos un ácido que nosotros lo podemos caracterizar como un HA. O sea, ustedes van a encontrar frecuentemente los libros que ese HA lo vamos a generalizar para el modelo de pH. Ese HA indica que este compuesto va a tener un H, cuando se disocia en agua, va a tener algo denominado protón o hidrógeno. El protón o hidrógeno va a aportar la acidez al medio. ¿Y eso qué quiere decir? Que a partir de este es que nosotros tenemos pH. La otra parte del ácido se conoce como el anión, que es el encargado de formar la sal correspondiente cuando le colocamos un catión. Pero es principalmente la separación entre el hidrógeno y el anión. Entonces tengan presente eso. Entonces tengan en cuenta que para dar el valor de pH siempre trabajaremos en concentración molar, en molaridad. No vamos a utilizar otra unidad, sí, solamente concentración molar, porque el concepto está desarrollado en concentración molar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo identificamos un ácido y una base en una solución acuosa? Eso depende obviamente de las especies que estemos trabajando, pero pues hay unas propiedades, algunas características para eso. Entonces tenemos los ácidos y las bases. Entonces tenemos los hidrógenos ácidos, que de acuerdo a estas tres estructuras que ustedes ven ahí, en la izquierda el ácido clorhídrico, en el medio ácido sulfúrico y en el del lado derecho el ácido fórmico. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, que los hidrógenos que están en rojo son los hidrógenos ácidos. O sea, son esos hidrógenos que en contacto con el agua se van a desprender para aportar al valor de pH. Entonces, a mayor número de hidrógenos ácidos, la acidez va a ser mucho más alta. Vamos a ver más adelante que el valor de pH va a ser, entre más bajo va a ser más ácido y entre más alto más básico. En cuanto a las bases, pues las bases hay también una gran cantidad, pero lo que caracteriza las bases es la influencia de los elementos electronegativos, que en este caso en el hidróxido de sodio y en el amoníaco están dados por el oxígeno y el nitrógeno principalmente. Ellos son elementos electronegativos que son capaces de recibir o de aceptar protones al medio. ¿Listo? Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Los ácidos se distinguen por la presencia de esos hidrógenos que pueden ser disociados en agua, y las bases por elementos negativos, electronegativos, que reciben a esos protones que se disocian en agua. Otra forma de identificar
los ácidos y las bases es la presencia de electrones. En los ácidos, las sustancias que son pues que tienen esa sustancia ácida han perdido un electrón o han perdido electrones. Entonces el protón, como ustedes saben, es un catión, y ese catión pues obviamente va a tener asociado la pérdida de un electrón. En las bases es al contrario, en las bases van a encontrar exceso de electrones. Entonces ese exceso de electrones va a inferir esa cantidad de carga, y esa carga pues nos va a dar el valor del pH. Entonces, entre mayor número de electrones en exceso, pues obviamente puede captar mayor número de ¿qué? De protones que están en el medio, y pues obviamente eso es una forma de influencia en el pH. Bueno, otra, Carlos, la carga positiva cuando están disociados en los ácidos y la carga negativa cuando están disociados. Entonces, en los ácidos es típico, por ejemplo, en el protón, una carga positiva, en el ion amonio, que en otra clase veremos que ese es un ácido débil. Ese ion amonio pues va a tener una carga positiva. ¿Y a qué se debe eso? Pues obviamente a lo anterior, presencia o ausencia de electrones. En las bases, ¿no? Entonces ahí estamos mirando las cargas que tiene tanto el protón como el ion amonio. Y en las bases, pues la carga negativa va a ser una señal de la presencia de, eh, de una base y captadora de protones. ¿Listo? Entonces, los ácidos y las bases conjugadas. Cuando hablamos de un modelo de ácido y base, el modelo de Bronsted y Lowry, estamos hablando de los conjugados. Entonces, tengan en cuenta que los conjugados van a ser importantísimos en el trabajo de las propiedades ácido-base. Entonces, en una disolución que implique en propiedades ácido-base, es importante saber que es necesario el ácido y la base que estén presentes en solución. ¿Cómo así? Que si en solución hay un ácido, obligatoriamente debe haber una base con él. Siempre va a ser así en las soluciones. Si hay algo ácido, debe haber algo básico que lo contrarreste. El pH pues va a ser la cantidad de hidrógenos que van a haber en solución, pero no quiere decir que predomine uno, sino que va a haber un contrapeso. Siempre van a estar los dos. Es como una pareja inseparable, una pareja de novios que no se separan para nada. Siempre el ácido y la base presentes en solución. Y obviamente pues cuando el ácido se disocia se vuelve una base, y esa base debe tener un ácido que lo acompañe. Y eso es lo que se conocen como pares conjugados. Los pares conjugados son todas las sustancias que indican que si hay un ácido en solución hay una base que lo acompaña, y si hay una base hay un ácido que lo va a acompañar, y generalmente esa contraparte viene del mismo compuesto. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla la cuestión de los pares conjugados. Entonces ahí tenemos una reacción de un ácido, el ácido acético, entonces tenemos el ácido acético. El ácido acético es el ácido que viene presente o está presente en el vinagre. Pues me imagino que más de uno ha utilizado el vinagre. Uy, aquí una carita feliz. Triste, perdón. Entonces el ácido acético va a estar
presente en el vinagre. El ácido acético pues obviamente viene de la oxidación del etanol, o sea, del alcohol etílico. Entonces por eso el vinagre se puede extraer de las frutas, porque pues las frutas tienen gran contenido de azúcar. Del azúcar podemos extraer el etanol y oxidando el etanol sale el ácido acético, o sea, sale el vinagre, que es una solución diluida de ácido acético. Entonces este va a ser la sustancia que se va a disociar y va a tener su contraparte, que va a ser el agua. Entonces de aquí en adelante tenganlo presente. En rojo hablaremos de ácidos, listo, y en azul estaremos hablando de las bases. Entonces los colores que ustedes vean en la presentación van a estar asociados a eso: el rojo a ácido y el azul a básico. Entonces aquí que tenemos el ácido acético en rojo, pues igualmente va a ser el ácido. El agua, que va a estar en azul, va a ser la base. Vamos a ver más adelante que el agua tiene unas propiedades excelentes que le permiten ser base y ácido a la vez. Sí, ese es un concepto que va a ser importantísimo en las propiedades ácido-base. ¿Listo? Entonces, el ácido acético en agua va a formar el ion acetato en azul, o sea que este ion acetato va a ser una base y el ion hidrógeno se va a convertir en el ácido. Entonces, si ustedes ven en los reactivos, hay un ácido y una base. Si nosotros vemos en los productos, hay una base y un ácido. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, tenganlo presente. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el ácido acético es el ácido, el agua va a ser la base, el ion acetato va a ser una base y el ion hidrógeno va a ser un ácido. Entonces aquí este ácido se va a convertir en una base, o sea, a partir del ácido se va a convertir en una base. Esa base se conoce como base conjugada. Entonces el ácido va a formar una base conjugada. ¿Por qué conjugada? Porque viene del mismo compuesto. ¿Listo? Entonces al venir del mismo compuesto se conoce como conjugado. Si miramos desde la base se va a convertir en un ácido conjugado. O sea, el agua que aquí en este modelo funciona como base se va a convertir en un ácido conjugado. ¿Por qué conjugado? Porque viene de una base. ¿Listo? Y esas parejas que ustedes ven de ácido y base conjugada y base y ácido conjugado es lo que se conocen como los pares conjugados. ¿Listo? De ahí viene esa definición de ácido y base conjugado. Entonces, ténganlo presente. Bueno, entonces sigamos. Les había indicado que el agua tenía unas propiedades interesantes. Tenía unas propiedades muy importantes, y esas pues obviamente implica que ella se comporte con sus pares conjugados. Entonces tenemos nuestra ecuación modelo. El agua en su estado líquido tiene la capacidad de disociarse, no en un 100%, sino en una pequeña parte en OH- y H+, en el ion hidroxilo y en el ion hidrógeno. Bueno, entonces esa reacción se conoce como autoionización. O sea, el agua se ioniza en sí misma. Listo, no necesita una base o un ácido para que ocurra, sino que ella misma
hace ese trabajo de separarse en OH y separarse en H+. Eso, conocido como la autoionización del agua, permite que haya un equilibrio hacia base. Entonces, por eso ahí aparece la doble flecha. Esa doble flecha que nos indica que es un proceso reversible. O sea que a partir de hidrógeno y de hidroxilo yo puedo obtener agua. Entonces, aquí tengo el agua y vamos a mirar cada parte por qué es importante que el agua se pueda autoionizar. Primero, el agua tiene dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos son hidrógenos ácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos hidrógenos se pueden disociar. Entonces, cuando ustedes vean hidrógenos ácidos, estamos hablando de sustancias que se pueden disociar en agua. O sea, no todos los hidrógenos son ácidos. No todas las sustancias que ustedes ven con hidrógeno ya se pueden formar ácidos. No. Son todos esos hidrógenos que en solución se pueden desprender fácilmente y en solución pues se forman los protones. Eso es lo que se conoce como un hidrógeno ácido. El agua también funciona como base por los electrones o los pares libres, que son los electrones que tienen sin enlazar, y eso los hace un buen candidato para hacer una base. Esos pares libres le van a dar unas propiedades interesantes al agua. ¿Por qué? Porque el agua puede captar protones, pero a su vez también puede liberar protones. Entonces es algo importantísimo en el agua y es una de las pocas sustancias que puede hacer tales cosas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el proceso que es el ácido acético, pero obviamente con el agua. Entonces el agua funciona a su vez como ácido y como base. Y el agua forma su base conjugada que conocemos como el ion hidroxilo, y el agua como base forma su ácido conjugado conocido como el protón o el ion hidrógeno. ¿Listo? Y esos pues serían los pares conjugados del agua, cuando trabaja como ácido y su base conjugada, y cuando trabaja como base y su ácido conjugado. ¿Listo? Y esos son los pares conjugados en el agua, y pues gracias a eso el agua es un disolvente muy interesante de mirar. Ellos tienen el agua, obviamente si miramos nosotros con detenimiento, el agua es capaz de presentar esa particularidad de disociarse a su vez en hidroxilo y en hidrógeno, y pues obviamente la cantidad entre ellos va a dar el valor de. Debido a eso, nosotros tenemos lo que es el producto iónico del agua y el pH. Entonces, teniendo nuestra ecuación modelo, que es agua que produce ion hidroxilo y ion hidrógeno. Entonces, recordando que esa doble flecha me indica un proceso en equilibrio que veremos con detenimiento en la próxima clase, es capaz de hacer lo siguiente. Eso que ustedes acaban de ver, que Kc es igual a eso, no se preocupen, eso viene de un proceso de equilibrio químico. O sea, digamos que aquí en esta parte quiero que hagan un voto de fe y me crean que eso es así. Obviamente no es para confundirlos, sino que el valor de la constante del agua, que es lo que produce el producto iónico del agua, viene a partir de esa expresión, de un concepto meramente de equilibrio. Obviamente pues nosotros no les vamos a pedir que estudien el equilibrio químico, porque pues para efectos prácticos no lo vamos a ver, pero quiero que hagan un voto de fe y vean que esto es verdad. Obviamente esto no me lo estoy inventando, solamente que sí, pues si se está trabando,
Bueno, entonces sigamos. Bueno, recordando que pues yo aquí en el computador personal se está grabando, entonces no se asusten por eso. Va a estar, el video va a estar disponible para ustedes. Bueno, entonces un acto de fe, que me crean que Kc va a ser igual a la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion hidroxilo. Después de eso, esa Kc, que obviamente ese Kc entonces ese Kc que va a ser nuestra constante de equilibrio, bueno, pues les digo, no vamos a profundizar en ese tema, genera lo que es el Kw, y eso sí quiero que se lo graben. ¿Listo? El Kw va a ser la constante del agua o constante producto iónico del agua. Es necesario que se aprendan ese valor, que viene a partir de la concentración molar del ion hidrógeno, la concentración molar del ion hidroxilo, y lo que está en azul va a ser el valor de la constante. ¿Listo? Entonces el Kw y la expresión, y ese 1, por 10 a la menos 7 quiere decir que el agua se disocia una millonésima parte. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que se está disociando una millonésima, o sea, es una cantidad muy pequeña de agua que se está formando como ion hidrógeno y como ion hidroxilo. Esas concentraciones son muy bajas, como ustedes pueden ver. Entonces no se asusten, no se preocupen. Esos valores en ácido base son comunes. Entonces, por eso esos valores tan pequeños. Y pues cuando ustedes hacen el cálculo con el pH, obviamente ahí sale el valor de 7. Cuando ustedes aplican el logaritmo de esa concentración, pues les va a dar igual a 7. Calculando el pH. Entonces cuando hacemos, señor. Sí, señor. Ese cálculo siempre va a estar presente en los cálculos de pH de ese KW. Ese KW es importantísimo. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta el KW. Ya ahorita miramos con unos ejercicios ese valor de KW. Bueno, calculando el pH. ¿Cómo trabajamos ese valor del ion hidrógeno y transformándolo a pH? Entonces tengan en cuenta lo siguiente. El pH va a estar dado primero por un valor numérico, un valor sin unidades. ¿Por qué? Porque se está calculando un logaritmo. ¿Listo? El logaritmo jamás se calcula a una medida, sino a valores numéricos, valores adimensionales, o sea que no tienen unidades. Por eso, la segunda es el pH es una disolución en la cantidad adimensional. O sea, el pH es un valor. ¿Listo? El pH es un valor. Entonces es un número, es una cifra. No nos dice gran cosa. Solamente nos indica una escala que va de 0 a 14, que es lo que vamos a ver más adelante. Y eso nos va a indicar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Bueno, entonces el cálculo se realiza siempre a la concentración molar. Volvemos y recalcamos que siempre va a ser en molaridad los cálculos.
No vamos a hacerlo en otra unidad, sino en molaridad. Entonces, hacia el lado del 0 vamos a tener la parte ácida. Hacia la parte del 14 vamos a tener lo básico, que es la parte alcalina. Y en 7 tenemos el valor neutro. Entonces de ahí viene el valor neutro en 7, porque pues obviamente la concentración de ion hidronio será 1 por 10 a la menos 7. Listo, entonces ahí tenemos los extremos. pH 0 a pH neutro, que es 7, es ácido. Y de 7 a 14 es la franja de las sustancias básicas. Y entonces, como una recomendación, ustedes hacen los cálculos, jamás en la vida van a encontrar valores por encima de 15, de 14 digo, o van a estar por debajo de 0. Eso es una cuestión más por el cálculo que por otra cosa. Listo, entonces aquí vamos a ver cómo vamos a trabajar los cálculos de pH. Si es necesario, pues tengan a disposición una calculadora para corroborar el cálculo. Listo. Entonces, calculando el pH a partir de la concentración molar de una solución. Entonces, si yo tengo una solución, bueno, digamos que es un ejercicio que nos puede dar un libro, una página de internet, o incluso yo les puedo dar un ejercicio de este tipo. Se tiene una solución de 0,150 molar de ácido clorhídrico. ¿Cuál será el valor de pH para esta solución? Bueno, entonces para resolver este tipo de ejercicios, que en principio son pues, muy sencillos de resolver, vamos a mirar. Bueno, entonces lo primero para resolver un problema es mirar qué datos tenemos. ¿Por qué? Porque es importante mirar qué datos tenemos, pues para saber qué cálculo vamos a realizar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos el ácido clorhídrico, que es 0,150 molar. Y ese fue el dato que nos dieron. Entonces recuerden que todo lo que aparezca en corchetes, estábamos hablando de concentración molar. Y entonces, por eso ahí aparece en rojo. Tengan en cuenta eso, que estamos hablando de concentración molar. El pH, entonces va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. ¿De dónde vino eso? De las fórmulas que pues ustedes tendrán disponibles el día del examen. Entonces pH es igual a menos logaritmo de H más. Es una de las pocas ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces lo que hacemos es reemplazar la concentración de hidrógeno por la que nos dieron, 0,150. Hacemos el cálculo, no se les olvide el menos, y ese ejercicio pues nos da un pH de 0,82. Entonces, si ustedes ven, el pH no tiene unidades, es un valor positivo y va de 0 a 14, que esa es lo que deben tener presente. El valor de pH siempre será positivo, no va a tener unidades y va a estar en un valor entre 0 y 14. De lo contrario, va a estar mal calculado, mal resuelto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Tenganlo siempre presente. Siempre va a dar positivo sin unidades entre 0 y 14. Y ya. Y el valor pues entre 0 y 7 será ácido, entre 7 y 14 será básico, y el valor neutro siempre va a ser igual a 7. ¿Listo? Sigamos. Otro ejemplo a partir del valor del pH. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos la concentración, pero sí tenemos el pH? Que ese es el modelo que tenemos en este ejercicio, que es algo muy común en química ambiental. El pH del agua
de lluvia recolectada en determinada región del noroeste de Estados Unidos en un día particular fue de 482. Calcule la concentración del ion hidróneo del agua de lluvia. Bueno, obviamente este es un problema tipo ambiental. En los países industrializados es común ver este tipo de problemas. Esto es un problema de lluvia ácida. Entonces, ¿por qué lluvia ácida? Pues porque pues, ustedes ven, 482 es ácido. Entonces, el pH del agua lluvia recolectada en determinadas regiones es de 482 y ese es el dato con el que vamos a empezar nosotros. El pH es igual a 482. El pH normal del agua lluvia está entre 5.5, 6, en algunos lados 6.2, 6.3, pero pues ustedes ven un valor muy bajo, entonces tiende a ser lluvia ácida. La lluvia ácida pues obviamente viene a partir de los desperdicios de las industrias. Entonces la lluvia ácida es la responsable de la corrosión de algunos metales. También se ha comprobado que la lluvia ácida permite la calvicie temprana en los hombres debido a ese cambio tan abrupto del pH. Listo, entonces para trabajar este ejercicio ustedes deben empezar con la ecuación que tenemos disponible. Entonces pH es igual a menos logaritmo del protón, del ion hidróneo, pero como nosotros conocemos el pH, tenemos que volver la incógnita al ion hidróneo. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, llegamos que para calcular la concentración del ion hidróneo va a ser igual a 10 a la menos pH. ¿De dónde viene ese valor? Si quiere más adelante o en otro video miramos cómo se trabajan las leyes de los logaritmos para este caso. Entonces si necesitamos hallar la concentración del ion hidróneo, lo que hacemos es 10 a la menos pH. Listo, entonces de acuerdo a la ecuación hacemos el reemplazo 10 a la menos 482 y al hacer el cálculo nos da 1,51 por 10 a la menos 5 molar. O sea, esa es la concentración de ion hidróneo en esa solución de lluvia ácida. O sea, la concentración de ion hidróneo en esta agua lluvia va a ser 1,51 por 10 a la menos 5 molar. Recuerden que si es concentración siempre lo vamos a trabajar en molar y el resultado siempre vamos a colocar las unidades correspondientes. Entonces, para este tipo de ejercicios, las concentraciones molares pueden ir desde 1 molar hasta valores muy pequeños. Por ejemplo, si les da un valor de a la menos 15 o a la menos 12, a la menos 10, son datos válidos. O sea, son valores que aunque son muy pequeños, son valores válidos. ¿Listo? Nomás cuando hablamos de un pH neutro estamos hablando de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, ahí está la razón o el porqué de los valores pequeños. Listo, entonces, última parte de esta presentación, el pH y el pOH. El pH y el pOH son términos muy similares. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hablamos de pH, podemos hablar también de concentración de ion hidroxilo. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando tenemos sustancias básicas. Recuerden que una sustancia básica no tiene hidrógenos ácidos. Entonces, ¿cómo se calcula el pH con este término? Bueno, entonces, como no tenemos hidrógenos ácidos, pues obviamente calcular el pH no va a ser fácil. Entonces, recurrimos a la definición de pOH. Bueno, entonces miremos a ver qué pasa con el pOH. Para esta situación aparece el pOH que se calcula de igual forma que el pH. ¿Cómo así? O sea, si nosotros tenemos pH
Si utilizamos la concentración de hidroxilo, podemos utilizar la misma fórmula. Entonces, ¿de dónde viene la deducción de la fórmula de la constante del agua? Vuelvo y les digo, esto no es necesario que se lo aprendan, sino que vamos a mirar de dónde viene el concepto de pOH. Entonces, a partir de este yo obtengo por propiedades de los logaritmos, o sea, que hay que aprender las propiedades de los logaritmos, bueno, puede ser, pero pues no es fundamental en este curso. Vuelvo y digo, en este curso no es fundamental acordarse de las propiedades de los logaritmos, sino pues solamente es una herramienta para entender por qué se llegan a esas fórmulas. Entonces, recuerden que en matemáticas nosotros podemos colocar operaciones al lado y lado de una igualdad, de una ecuación, pero para que no se afecte la igualdad, la relación, debemos hacer lo mismo a derecha y a izquierda. Por eso en ambos lados aparece logaritmo y logaritmo. De acuerdo a las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por eso aparece el logaritmo de h más y el logaritmo de h menos, o h menos. Como suma porque es una propiedad de los logaritmos. Vuelvo y repito, los logaritmos no son, o sea, las propiedades no son importantes aquí, pues igual yo les estoy explicando. Y si hacemos una equivalencia entre logaritmo y p, es como si estuviéramos hablando. Quiero que vean que logaritmo de kw es como si estuviéramos hablando de, si le colocamos el menos logaritmo sería pkw, pero pues como este está positivo, el pkw va a quedar negativo. Logaritmo de h más, si ustedes miran en la fórmula de pH sería menos logaritmo de h más, pero como no está el menos, el pH queda negativo. Y pasa lo mismo con el logaritmo de OH menos. Como está positivo, entonces nos queda menos el pOH. Y si factorizamos el menos, y factorizando el menos, pues se cancelan los menos, la fórmula nos queda como pKw igual a pH más pOH. Obviamente ese pKw para ustedes va a ser un poco raro. Entonces está la forma más fácil. 14 va a ser igual a pH más el pOH. Entonces, esta última que aparece 14 más pH más pOH, esa sí la vamos a trabajar de manera frecuente. Todo lo anterior que acabamos de ver, no es que no sea importante, sino que no es relevante para nuestro curso, sino que nos muestra de dónde vienen las fórmulas. Y pues puede ayudar a resolver ejercicios utilizando el concepto de pOH. Listo, entonces calculando el pH a partir del pOH. Se tiene una solución de hidróxido de sodio del 0,550 molar. Calcular el pH de esta solución. Entonces, si encuentran un ejercicio de este estilo, entonces, ¿qué hacemos? Primero, los datos. Nos están dando una concentración molar de 0,550. ¿Listo? 550 molar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa concentración la vamos a utilizar en la ecuación de pH, pero en vez de pH pues utilizamos pOH, que es la misma forma de la fórmula, pero en vez de utilizar H más utilizamos OH menos. Entonces lo que hacemos es reemplazar por la molaridad del hidróxido de sodio y esto nos da un pOH de 0,259 o 0,26. Bueno, pero nos están preguntando es el pH de la solución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este valor lo hacemos con esta ecuación. 14 igual a pH más pOH, que es como si escribiéramos pH igual a 14 menos pH. Lo que hicimos ahí fue despejar pH. Y al despejar pH, entonces hacemos el cálculo y esto nos da un pH de 13.74. Si quieren lo pueden corroborar en la calculadora. Y así es que nosotros
realizamos cálculos de pH utilizando pOH. Listo, entonces a partir de eso nosotros tenemos los valores de pH utilizando pOH. Listo. Con esto tendríamos entonces nuestro video, nuestra clase